hay algo en común. Hay algo en común que tienen la inmensa mayoría de las religiones de este mundo. ¿Saben qué cosa es? El sacerdocio. Casi todas las religiones de este mundo tienen algo en común y es precisamente el sacerdocio. Los sacerdotes del paganismo son aquellos personajes que por una condición espiritual aparentemente superior al resto se colocan entre sus dioses y el pueblo para interceder entre ellos. Es lo que vemos en común. Desde un sacerdote de Yoruba cubano, nosotros lo sabemos, que son esos famosos padrinos que uno va para que interceden por uno, en fin, hasta los sacerdotes de la antigüedad en Grecia, hasta los sacerdotes que hay hoy, incluso hasta satánicos, porque hay iglesias satánicas hoy con sacerdotes satánicos. El sacerdocio es algo común, un ser humano intercesor entre sus dioses y el pueblo es común en todos o en casi todas las religiones de este mundo. En el pasaje que estaremos viendo hoy, el Dios creador de los cielos y la tierra, el nuestro, le ordena a Moisés que separe a Aarón y a sus hijos para que fueran sus sacerdotes. Moisés debía mandarles a hacer ropas especiales y debía consagrarlos y mostrarles además todo lo que ellos debían hacer en todo el tiempo que iban a estar como mediadores entre Dios y el pueblo. Algunos entonces pudieran preguntarse hoy, ¿por qué entonces no hay sacerdotes en las iglesias? Porque los pastores no somos sacerdotes. ¿Por qué entonces no hay sacerdotes hoy? Y la respuesta es sencilla, pero a la vez es muy profunda. Nosotros tenemos un sacerdote inmensamente superior. Nosotros los hijos de Dios tenemos un sacerdote inmensamente superior. Amados hermanos, por eso tenemos que agradecer a Dios. Y es la idea que hoy me gustaría que nos lleváramos todos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y estuviéramos meditando en ella toda esta semana en la casa. Agradezcamos a Dios por habernos enviado un sacerdote inmensamente superior. Vamos a leer Éxodo, vamos a hacer un pequeño picotillo hoy de lectura. Vamos a leer Éxodo 28 del 1 al 4. Después estaremos leyendo el 29 del 1 al 9 y después el 29 del 38 al 46. ¿Ok? Dice la palabra del Señor. Harás llegar delante de ti Aarón, harás llegar delante de ti Aarón, tu hermano, y a sus hijos contigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Dice el 29 del 1 al 9. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y las llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Y luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrás el sacerdocio tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Esto es
lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Permite, Señor, que lo que hoy se hable sea tu palabra y no la nuestra. Escóndenos, Señor, detrás de tu cruz, para que sea tu mensaje el que sea expuesto esta tarde. En el nombre de Jesucristo. Amén. Agradezcamos a Dios por habernos enviado un sacerdote inmensamente superior. Un sacerdote, en primer lugar, vestido de toda pureza y santidad, conforme a lo que dice este pasaje. Un sacerdote vestido de toda pureza y santidad. Recordemos que Moisés está en el monte Sinaí, como habíamos dicho. Está en el monte Sinaí. Según vimos al final del capítulo 24, Moisés había subido al monte con Josué, el ayudante de él, el ayudante que tenía, y había entrado solo en una nube en la que estuvo 40 días y 40 noches. Durante todo ese tiempo, Dios estuvo hablando con él, dándole instrucciones precisas. Incluso en ese momento fue cuando le dio la ley. Lo interesante de esto es que ya Moisés había estado previamente en el monte para cosas similares a estas. En esta ocasión, la que vemos ahora en este pasaje, Moisés sube al monte y recibe las instrucciones para que construyera el santuario en el que Dios habitaría y mostraría su gloria. Dios también le había mostrado a Moisés todo el sistema ritual para que el pueblo pudiera acercarse, o mediante el cual el pueblo pudiera acercarse a él. Uno de estos elementos fundamentales del sistema ritual era precisamente el sacerdocio, los sacerdotes. Dios había escogido a la familia de Aarón para que fueran sus representantes, sus sacerdotes. Aquellos que se iban a encargar de todos los rituales, en este caso del tabernáculo, Aarón y sus hijos. Aquellos que también se iban a encargar de todas las ofrendas delante de Dios. Aquellos que se encargarían de rociar la sangre de los sacrificios, y aquellos que se iban a encargar también de elevar el incienso como olor grato delante de Dios. Pero Dios fue muy claro desde el principio. Estos sacerdotes tenían que estar vestidos de santidad. Estos sacerdotes tenían que estar vestidos de santidad. El 28:2 dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Amado, este punto acá es clave. Los sacerdotes tenían como funciones principales el servicio al Señor en el santuario, en el tabernáculo, la enseñanza de la ley al pueblo y también consultar a Dios por el pueblo. Cada una de estas funciones debía ser realizada totalmente consciente de lo que estaba sucediendo. Estos hombres eran los mediadores, eran los intercesores entre Dios y el pueblo. Por eso necesitaban verse completamente diferentes al resto de todo el pueblo, en este caso de Israel. Pero la cereza de este pastel la tenemos en el 28, 36 y 38, que no lo leímos. Pero dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová.
y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, para la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubiesen consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. ¿Por qué decimos que es la cereza del pastel? Porque la gracia de Dios solo ha sido dada a través de un mediador completamente santo. Este pasaje es otro de esos cuadros maravillosos del Evangelio que encontramos en el libro de Éxodo. Los sacerdotes que Dios había escogido serían solo una sombra del mejor y verdadero sacerdote que intercedería por los pecados de todo su pueblo una vez y para siempre. Este gran sacerdote no necesita una placa de oro fino donde se le lea santidad a Jehová. Este gran sacerdote no necesita vestiduras sagradas llenas de piedras preciosas, porque a este sumo sacerdote no lo distingue su vestidura, sino su propia santidad. Hermanos, Cristo es ese sacerdote para siempre, santo, perfecto, recto, sublime, único. Por eso se presentó una vez y para siempre ante el trono de su Padre para interceder por nosotros y lograr nuestra salvación. No sobre la base de nuestra santidad, sino sobre la base de su santidad. Hebreos 7, 23 y 26 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, refiriéndose a Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote, refiriéndose a Cristo nuevamente, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Qué hermoso el escritor de Hebreos, recordándonos todo esto que estamos viendo en el libro de Éxodo. Amados hermanos, Cristo es un sacerdote inmensamente superior, porque desde la eternidad y hasta la eternidad no solo está vestido de santidad, sino que es la santidad misma. Cristo es la personificación de la santidad, el Hijo del Dios Santo, el santo ser, el único que puede presentarse ante Dios para interceder por nosotros que somos los pecadores imperfectos. Cristo es el único que pudo hacer eso. Porque los otros sacerdotes primero tenían que pedir perdón por sus pecados para después interceder por los pecados del pueblo. Sin embargo, Cristo pudo llegar delante de Dios e interceder porque Él es el santo ser único. Si tú que me estás mirando hoy, que me estás escuchando, que me estás viendo donde quiera, quieres llegar a Dios, quieres llegar a la mismísima presencia de Dios, necesitas un sacerdote intercesor. Y el único que puede pararse entre Dios y tú para pedir a Dios por ti es el Señor Jesucristo, el único gran sumo sacerdote. ¿Qué tienes que hacer? Solamente tienes que arrepentirte de tus pecados y creer precisamente en la muerte y resurrección de este Hijo de Dios, de este gran sumo sacerdote. Pero este pasaje también nos deja una importante enseñanza a nosotros. Tú y yo no podemos ser comparados nunca con este gran sacerdote, jamás, porque Él es totalmente santo. Pero Él mismo ha querido, por su gracia, y miren qué cosa esta tan interesante. Este mismo Cristo, nuestro sumo sacerdote, ha querido, por su gracia, hacernos un pueblo de sacerdotes santos para que seamos los mediadores en este tiempo entre Dios y los hombres, para que intercedamos hoy por el resto de los hombres, para que a través del anuncio de las buenas nuevas de salvación, muchos de este mundo se puedan reconciliar con Dios.
Primera de Pedro 2, 9 y 10 dice lo siguiente. Mas vosotros sois, refiriéndose a nosotros, la iglesia de Cristo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, qué bueno sería que la gente que escuche el evangelio de nosotros pueda ver a Cristo formado en nosotros. Hoy en día la coherencia es más importante que nunca, porque vivimos en un mundo que es completamente incoherente. Los hombres parecen mujeres, las mujeres parecen hombres, los niños son llevados al mall con correitas, los perritos son llevados al mall con un cochecito. Rescatar un animal es lo más sublime y lloran la gente cuando ponen un video de un rescate animal. Sin embargo, el aborto piden que sea legal, gratuito. Qué bueno sería que nosotros los cristianos pareciéramos siempre esto. Cristianos. Cristianos en toda la extensión de la palabra. Que viviéramos coherentemente entre lo que decimos y lo que hacemos. Porque este es el mensaje que nosotros estamos transmitiendo. Es decir, el mensaje que nosotros estamos transmitiendo no es cualquier mensaje. Es el mensaje de la cruz. Es el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Nosotros estamos siendo intercesores en este caso, una especie de sacerdotes que aunque no podemos pararnos delante de Dios como Cristo, obvio que no, pero de alguna manera nosotros estamos intercediendo ante Dios por estos a los que les estamos predicando el Evangelio. Porque no ora usted por aquel compañero de trabajo a quien le está predicando el Evangelio. No oras tú por el familiar al que le estás predicando el Evangelio. No oramos nosotros por los vecinos a los que queremos predicarles el Evangelio. ¿Qué cosa es eso si no es interceder por ellos ante Dios? Pero qué bueno sería que nos pareciéramos muchísimo a Cristo en este sentido. Y que cuando prediquemos el mensaje de salvación, pues luzcamos eso como creyentes santos delante de Dios. Imperfectos, pero creyentes que hemos sido rescatados y santificados por un Dios que es totalmente santo, santo y santo. Cristo, el mayor y mejor sacerdote, nos hizo un pueblo de sacerdotes santos para que proclamemos su evangelio al resto de este mundo y lo hagamos coherentemente. La gente nos está viendo, amados hermanos, la gente nos está viendo. Nos está viendo vestidos con ropas santas. Y no me estoy refiriendo a que estemos vestidos como monjas y curas católicos, entiéndanse, con túnica. No me estoy refiriendo a estas cosas. Me refiero a si nos ven diferentes. La gente estará viendo que en nuestra frente hay una placa que dice santidad a Jehová. Eso es lo que está viendo la gente cuando nos mira, como creyentes que tenemos el mayor de los mensajes que dar. Y estamos puestos hoy por Dios como sacerdocio santo, precisamente para interceder ante Dios por aquellos que aún no lo conocen. Hay una historia real que le sucedió a alguien en algún sitio, como los filósofos de cruz y raya, que dice que le dijeron, cristiano, él, en la universidad, estaba en un encuentro con otros grupos de otro país, y alguien se le acercó y le dijo, ¿y por qué tú eres diferente? Él no había hablado de Cristo, él no había predicado el Evangelio. Esa persona no había hecho nada para lucir diferente, pero era creyente, cristiano. Y él dijo, ¿pero por qué dices eso? Sí, porque tú luces diferente. Es como si todos fueran azules y tú fueras celeste, es decir, azul celeste. Estás por encima, no sé por qué cosa es. Entonces esa persona le explicó y dijo, bueno, lo único que me puede hacer diferente es precisamente la obra de Cristo en mi vida. Y bueno, fue una oportunidad para predicar el Evangelio. Amado, Dios nos ha hecho azules celestes. Dios nos ha hecho azules celestes. Vivimos como tal, vivimos como ese pueblo de sacerdotes santos que predicamos el único mensaje que salva y reconcilia a la gente con Dios. Amado, Cristo es el mayor y mejor sacerdote porque está vestido totalmente de santidad. Pero también
es un sacerdote totalmente consagrado desde la eternidad. Cristo es un sacerdote totalmente consagrado también desde la eternidad. En este pasaje de Éxodo vemos que Dios mandó a Moisés a consagrar a Aarón y a sus hijos. Ellos no podían así simplemente llevar a cabo la tarea sacerdotal sin antes haber sido consagrados, es decir, sin antes haber sido preparados. Se hizo todo un ritual en el que Aarón y sus hijos fueron lavados, fueron vestidos con estas ropas sacerdotales y fueron ungidos con aceite. Luego fue sacrificado un becerro, es decir, un toro o un novillo, 2 carneros y 2 carneros sin defecto. Aquí pasaron muchas cosas que para nosotros hoy pudieran no tener ningún tipo de sentido. Pero hay 3 elementos primordiales en esta consagración que nos recuerdan al único y mayor sacerdote consagrado desde la eternidad, que es a nuestro Señor Jesucristo. Aarón y sus hijos fueron lavados. Aarón y sus hijos fueron ungidos. Y luego tuvieron que ofrecer un sacrificio para poder estar listos y entrar entonces en la presencia de Dios. Y mire, irremediablemente cuando leía esto, todo mi ser me llevaba a la escena, es decir, todo esto me llevaba a una de las escenas más gloriosas de todo el Nuevo Testamento. ¿Saben cuál fue? ¿Quién fue lavado? Fue ungido con aceite por el Espíritu y luego entonces ofreció una ofrenda. Irremediablemente esto me lleva al bautismo de Jesús, cuando Jesús fue bautizado por Juan. En el Evangelio de Mateo 3, 16 y 17 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, el que he enviado para que interceda por ustedes. Este es mi Hijo amado, el que ha sido ungido simbólicamente ante ustedes con la misma presencia de mi Espíritu descendiendo sobre él como paloma. Este es mi Hijo amado, que no necesita derramar sangre para poder entrar en mi presencia, porque de mi presencia fue enviado. Y porque la más preciosa sangre que va a derramar no es la de corderos y becerros, sino la suya. Pero este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Cristo ha sido nuestro sacerdote consagrado desde la eternidad para reconciliarnos con Dios. ¿Qué más necesitamos saber tú y yo para postrarnos en gratitud y adorarle sin reparos? ¿Qué más necesitamos saber? ¿Qué más necesitamos saber para ahora mismo caer de rodillas y decir, Señor, gracias? Gracias por todo lo que has hecho por mí. Gracias porque has intercedido ante Dios por mí, porque si no la ira de Dios hubiera estado sobre mí. Hermano, tenemos que vivir agradecidos a Dios por habernos enviado un sacerdote inmensamente superior. Uno totalmente santo y consagrado también desde la eternidad. Pero tenemos que agradecer a nuestro Dios también porque nos envió a uno que no solamente fue sacerdote. A uno que no solamente fue sacerdote. En la última parte de nuestro pasaje vemos las instrucciones a los sacerdotes acerca de las ofrendas diarias en el tabernáculo. 2 corderos diarios tenían que ser ofrecidos. Uno por la mañana y el otro a la caída de la tarde. Y cada uno tenía que ser ofrecido también con una masa de harina y aceite, obvio para hacer una especie de pan, y además vino. Esta ofrenda debía ser continua. El pasaje dice, por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová. Porque en este lugar Dios se reuniría con su pueblo y les hablaría desde ahí. En este lugar Dios manifestaría su gloria. En este lugar Dios habitaría en medio de su pueblo. Y en este lugar el pueblo recordaría para siempre que Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto para vivir en medio de ellos. Amados, la maravilla del Evangelio es esta. Cristo no es solo nuestro sacerdote. Cristo es además la ofrenda.
Cristo es además el tabernáculo. Pero Cristo es también la manifestación más viva de la gloria de Dios. Pero Cristo es además el que vino a habitar en medio nuestro. Pero Cristo es además y por sobre todas las cosas el que a través de su muerte y resurrección nos sacó de la esclavitud del pecado y nos regaló la eternidad para que vivamos con Él para siempre. Hermano, tú y yo debemos vivir en una gratitud constante a nuestro Dios por esto. Tú y yo debemos ser consecuentes con esto y ofrecerle al Señor lo mejor de nuestras vidas en sacrificio vivo. Como nos dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cristo fue la última y definitiva ofrenda de sangre. Ya no se necesita derramar sangre como en los tiempos del tabernáculo para llegar a la presencia de Dios, porque la sangre de Cristo es suficiente, completamente suficiente, para cubrir los pecados de todos los que crean en Él. Ahora nosotros ofrecemos nuestras vidas como un sacrificio vivo en servicio a nuestro Dios, agradecidos por la liberación del pecado y por el lugar en que Dios nos ha puesto. ¿Saben dónde Dios nos ha puesto? Dios nos ha puesto a vivir en su mismísima presencia. Dios te ha puesto a vivir en su mismísima presencia. Si tú te arrepentiste de tus pecados y creíste en el Evangelio, si tú te arrepentiste de tus pecados y creíste en la muerte y resurrección de Cristo, si tú te arrepentiste de tus pecados y creíste en el sacerdote que intercedió por ti ante Dios, si tú te arrepentiste de tus pecados y creíste en la ofrenda viva de Cristo, la ofrenda de Cristo, el cordero inmolado de Cristo, perdón, no la ofrenda viva, el cordero inmolado en la cruz que derramó su sangre por ti, tú entonces estás ya en la mismísima presencia de Dios. La Biblia lo dice claro, estamos ya sentados en las mansiones celestiales con Cristo. Es una tensión teológica que hay en todo el Nuevo Testamento que alguien la conoce como el ya, pero todavía no. Ya estamos en las mansiones celestiales con Cristo, pero todavía no estamos en el reino. Es una tensión rara que sucede. No la entendemos, no sabemos cómo funciona, pero lo cierto es que no es que nosotros vamos a obtener la eternidad un día cuando partamos de este mundo. Ya estamos viviendo la eternidad, porque ya hemos sido salvados, porque ya hemos sido redimidos. Por eso ya estamos gozando de la mismísima presencia de Dios. Pero además, porque el Espíritu Santo de Dios está viviendo en nosotros. Por eso gozamos de la mismísima presencia de nuestro Señor. Concluimos. Tenemos intercesor. Tenemos sacerdote intercesor. Tenemos quien abogue por nosotros. Tenemos quien clame por nosotros. Tenemos sacerdote y no uno cualquiera, no uno que necesite ofrecer sacrificios primero para luego él interceder. Tenemos un sacerdote que es santo, 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 escogido y consagrado por Dios desde la eternidad para ser nuestro representante ante Dios. Pero tenemos un sacerdote que además es la ofrenda perfecta ante Dios, que es la figura visible de la gloria de Dios, que vino a habitar entre nosotros y que nos ha dado por pura gracia toda la eternidad junto con Él. Vivamos agradecidos, actuemos en consecuencia y proclamemos esta verdad a este mundo que todavía no la conoce. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el gran sacerdote que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias porque Él ha venido a interceder por cada uno de nosotros. Y lo logró. Logró aplacar tu ira por su intercesión y por la ofrenda que puso delante de ti. Gracias por esta ofrenda también. Porque no fue una ofrenda cualquiera, fue su propia vida. Fue su sangre la que fue derramada delante de tu altar. Y esa sangre pura, limpia, sin mancha, fue la que hizo que tu ira fuera aplacada para todos aquellos que se arrepientan de sus pecados
y crean en tu muerte y resurrección. Gracias, Señor. Gracias por este gran y único sacerdote. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguirte, ayúdanos a servirte. Ayúdanos a vivir para ti, ayúdanos a vivir para tu gloria y que nosotros seamos dignamente ese pueblo de sacerdotes santos que anunciemos tu palabra, tus virtudes, que anunciemos la salvación que solamente está en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén.